Esto es agua. Discurso de David Foster Wallace. Tengo el gusto de compartirles el texto del escritor estadounidense David Foster Wallace, a quien considero mi escritor favorito. Él publicó una decena de ensayos filosóficos y de no ficción en el transcurso de su vida, 3 libros de cuentos y 3 novelas. Entre ellas, La broma infinita, considerada tanto su obra más importante como una de las mejores novelas escritas en lengua inglesa desde 1923 hasta el 2006. El siguiente discurso fue leído originalmente en la ceremonia de graduación para la generación del 2005 de la Universidad de Caton. Sin embargo, fue publicado en 2009 por la editorial Lead Brown and Company, a tan solo un año posterior a su suicidio. Esta traducción corre a cargo de Pablo Robles y considero que es la más acercada a la idea original del texto. Están 2 peces nadando junto al otro cuando se topan con un pez más viejo, nadando en sentido contrario, quien los saluda y dice: Buen día, muchachos, ¿cómo está el agua? Los 2 peces siguen nadando hasta que después de un tiempo uno voltea hacia el otro y le pregunta: ¿qué demonios es el agua? Este es un requerimiento estándar para los discursos de la ceremonia de graduación, el uso de una pequeña y didáctica historia. El cuento resulta ser uno de los métodos más ejemplificativos y menos tediosos del género, pero si se quiere, se planea presentarme aquí como el pez viejo y sabio que les va a explicar a ustedes, jóvenes peces, qué es el agua. Por favor, no lo hagan. Soy ni mucho menos el pez viejo y sabio. El punto de la historia de los peces es simplemente que las realidades más obvias e importantes son con frecuencia las más difíciles de ver y sobre las cuales es más difícil hablar. Enunciado como una frase, por supuesto, este es solo un lugar común como cualquier otro, pero el hecho es que en las trincheras del día a día de la existencia adulta, los lugares comunes pueden tener una importancia de vida o muerte. Por lo menos ello me gustaría hablar en esta despejada y encantadora mañana. Claro que el principal requisito para este tipo de discursos es que debo hablar sobre el significado del estudio de las ciencias sociales y humanidades, tratar de explicar por qué el título que están a punto de recibir tiene un valor humano y real y no solo un fin material. Hablemos entonces del cliché más generalizado de los discursos de graduación, que es que la formación en ciencias sociales y humanidades tiene como objetivo tanto proveerlos de conocimiento como enseñarles cómo pensar. Si ustedes son como yo, cuando era estudiante, no debe gustarles escuchar ese tipo de cosas. E incluso se sienten un poco ofendidos por la afirmación de que necesitan a alguien que les enseñe cómo pensar, dado que el hecho de que hayan sido aceptados en una universidad tan buena como esta parece probar que ya saben cómo hacerlo. Sin embargo, vengo a plantear que el cliché no resulta ser para nada insultante, porque lo que verdaderamente importa para su educación, misma que se supone reciben en una escuela como esta, no gira en torno a la capacidad para pensar, sino en decidir sobre qué decidimos pensar.
Si su total libertad de pensamiento con respecto a las decisiones sobre qué pensar les parece demasiado obvia como para desperdiciar tiempo discutiéndola, les pediría que piensen sobre los peces y el agua y que solo por un par de minutos hagan paréntesis en su escepticismo sobre el valor de lo totalmente obvio. Aquí va otra pequeña y didáctica historia. Están dos hombres sentados juntos en un bar ubicado en una parte remota de Alaska. Uno de los hombres es religioso, el otro ateo, y los dos discuten sobre la existencia de Dios con esa especial intensidad que viene después de una cuarta cerveza. Entonces el ateo dice, mira, no es que yo no tenga razones para no creer en Dios, no es que nunca haya experimentado el creo en Dios y rezo y esas cosas. Justo el mes pasado me agarró una tormenta de nieve lejos de casa, estaba totalmente perdido y no podía ver nada, la temperatura era 50 grados bajo cero. Entonces lo intenté, me arrodillé en la nieve e imploré, oh Dios, si es que existe, estoy perdido en la niebla y moriré si no me ayudas. El hombre religioso mira desconcertado al ateo y dice, entonces debes creer ahora. Después de todo, estás aquí, vivo. El ateo mueve la cabeza y responde, no, hombre, lo único que pasó es que casualmente un par de esquimales pasaban por ahí y me mostraron el camino de regreso a casa. Es fácil ver esta historia a través del cristal de lo que normalmente se analiza en este tipo de situaciones en cualquier carrera de ciencias sociales y humanidades. Exactamente la misma experiencia puede significar dos cosas completamente diferentes para dos personas, considerando las diferencias de creencias y patrones, las diferentes formas de pensar, de construir significados basados en la experiencia. Como priorizamos la tolerancia y la libertad de pensamiento, por supuesto no vamos a querer afirmar que es una interpretación verdadera la del ateo o falsa la del otro. Lo cual está bien, excepto por el hecho que nunca terminamos hablando sobre lo que realmente importa, y es de dónde vienen estas creencias y patrones. Es decir, de dónde vienen dentro de estos dos hombres sus convicciones. Es como si la orientación más básica de una persona y el significado de su experiencia fueran de alguna u otra manera inherentes a ella, como la altura o el número de zapato, o fueran automáticamente absorbidos de la cultura, como el lenguaje. Como si la forma de construir significados no fuera el resultado personal o intencional de una decisión consciente. Además, tenemos la cuestión de la arrogancia. El ateo está convencido de que el hecho de que los dos esquimales hayan pasado ese momento no tuvo nada que ver con su rezo pidiendo ayuda. Cierto, también hay un montón de religiosos arrogantes y seguros de sus propias interpretaciones, e incluso son probablemente más repulsivos que los ateos y que por lo menos la mayoría de nosotros. Pero el problema de los dogmáticos religiosos es exactamente igual al del no creyente de la historia. La certidumbre ciega, una mente cerrada que equivale a un aprisionamiento tan absoluto donde el mismo prisionero ignora que está encerrado. El punto es que pienso que esta es una parte de lo que el mantra de enseñar cómo pensar debería significar. Ser un poco menos arrogante, tener conciencia crítica sobre sí mismo y mis propias certidumbres, mis propias convicciones.
porque un buen porcentaje de las cosas que doy por sentadas resultan eventualmente diluidas e incorrectas. Yo he aprendido esto de la manera más difícil, como seguramente ustedes también lo harán. Aquí un ejemplo del carácter erróneo que hay en las cosas sobre las cuales tiendo a estar automáticamente seguro. Todo en mi inmediata experiencia sostiene mi profunda creencia de que soy yo el centro absoluto del universo, la más real, vívida e importante persona de la existencia. Raramente pensamos en ese tipo de egocentrismo natural por el hecho de que es socialmente repulsivo, pero en el fondo es básicamente el mismo en todos nosotros. Es nuestra configuración predeterminada, inherente a nosotros desde el nacimiento. Piensen en esto. No existe ninguna experiencia que hayan tenido en la cual ustedes no hayan sido el centro de la misma. El mundo como lo viven está enfrente de ustedes, o detrás, o a un lado, o enfrente, en la televisión, en su monitor, en donde sea. Los sentimientos o ideas de estas personas tienden a ser comunicadas a nosotros de alguna manera, pero las propias sensaciones son inmediatas, urgentes, reales. Ya van entendiendo. Pero por favor, no se preocupen que me esté preparando para predicar sobre la compasión o las también llamadas virtudes. Esto no se trata de virtud, sino de decidir cambiar o liberarse de alguna u otra manera de esa configuración predeterminada, la cual es ser profunda y literalmente egocéntrico, y ver e interpretar todo a través del lente de uno mismo. Las personas que pueden ajustar su configuración predeterminada de esta manera son con frecuencia denominadas bien equilibradas, término que sugiero no es fortuito. Siguiendo la línea académica, una pregunta obvia sería qué tanto de este ajustarnos a nuestra configuración predeterminada involucra realmente conocimiento e intelecto. No es de extrañar que la respuesta sea depende de qué tipo de conocimiento estemos hablando. Probablemente el aspecto más peligroso de la educación académica, por lo menos en mi caso, es que posibilita una tendencia a sobreintelectualizar las cosas, a perderme en el pensamiento abstracto en lugar de simplemente poner atención a lo que está pasando enfrente de mí. En lugar de poner atención a lo que está pasando dentro de mí. Como seguramente a estas alturas ya saben, es extremadamente difícil mantenerse alerta y concentrado en vez de quedarse hipnotizado por el constante monólogo que tiene lugar dentro de nuestra cabeza. Lo que todavía no saben son las implicaciones que lleva esta lucha. A 20 años de haberme graduado, he caído en cuenta paulatinamente de estas implicaciones y advertí que el cliché universitario de enseñarte cómo pensar era realmente la síntesis de una muy importante y profunda verdad. Aprender a pensar realmente significa aprender a tener cierto control sobre cómo y qué es lo que pensamos. Significa estar lo suficientemente conscientes para escoger a lo que le ponemos atención y decidir cómo vamos a construir significados a través de la experiencia. Porque si ustedes no pueden o no quieren ejercer ese tipo de decisiones en su vida adulta, estarán totalmente perdidos. Piensen en el cliché de cómo la mente es un excelente sirviente pero un pésimo amo. Este, como muchos otros clichés, tonto y banal en la superficie,
en realidad expresa una gran y terrible verdad. No es coincidencia que la mayoría de los adultos que se suicidan con armas de fuego siempre se disparan a sí mismos en la cabeza. Y la verdad es que la mayoría de estos suicidas estaban muertos mucho antes de jalarse el gatillo. Y esto es realmente sin bromas ni mentiras de lo que su educación debe tratarse. ¿Cómo evitar ir por tu confortable, próspera e irrespetable vida adulta siendo un muerto, inconsciente, esclavo de tu cabeza y de tu configuración predeterminada? Esa que te hace estar única, completa y totalmente solo día tras día. Esto puede sonar una exageración o un sinsentido abstracto. Entonces hagámoslo concreto. El hecho es que ustedes recién graduados todavía no tienen ni idea de lo que día a día realmente significa. Resulta que una gran parte de la vida adulta americana, de la cual nadie habla en los discursos de graduación, es ese día a día. Esa parte involucra aburrimiento, rutina y una bonita frustración. Los padres y las personas más grandes aquí entenderán perfectamente de lo que hablo. Por ejemplo, supongamos que este es un día normal en la vida adulta. Se levantan en la mañana, se dirigen a su desafiante trabajo de oficina digno de un graduado, trabajan por 9 o 10 horas. Al final del día están cansados y muy estresados, todo lo que quieren es irse a su casa, prepararse una buena cama, tal vez despejarse un rato y dormirse temprano, porque tienen que levantarse temprano al día siguiente para hacer lo mismo de nuevo. Pero de repente recuerdan que no hay comida en la casa. No han tenido tiempo suficiente para comprar comida esta semana a causa del desafiante trabajo. Entonces al final del día tienen que subirse al automóvil y manejar hasta el supermercado. Es la hora que marca el fin de la jornada laboral y el tráfico es espantoso. Entonces llegas a la tienda mucho tiempo antes del que debería. Cuando finalmente llegas ahí, el supermercado está atiborrado de gente, porque por supuesto es la hora del día en que las demás personas que también tienen trabajos tratan de hacer cabida en su horario para ir a comprar el supermercado. Y la tienda está horrorosa y forzosamente iluminada, ambientada con un espantoso pop corporativo o esa genérica música de fondo capaz de matar almas. Es el último día en el que quisieras estar, pero no puedes entrar y salir inmediatamente. Tienes que deambular con los inmensos y saturados pasillos para encontrar las cosas que quieres. Tienes que maniobrar con tu carrito entre todas las demás personas que también están cansadas y tienen su propio carrito y por supuesto están los viejos que se toman todo el tiempo del mundo, los que toman demasiado espacio, los niños hiperactivos y tú tienes que poner la mandíbula dura y ser amable mientras les pides que te dejen pasar hasta que por fin encuentran lo que buscabas, solo que ahora no hay suficientes cajas abiertas a pesar de que la tienda está llena, entonces la fila para pagar es interminable. Lo cual es estúpido y muy irritante, pero no puedes desahogar tu ira con la frenética señora trabajando en la caja registradora, quien para ese entonces ya había trabajado muchas más horas de lo que le toca al día en un trabajo cuya rutina e insignificancia sobrepasan la imaginación de cualquiera de nosotros aquí en esta prestigiosa universidad. Pero bueno, finalmente llegas al fin de la fila y pagas tu comida y esperas tu cambio o que a una máquina pruebe tu tarjeta para después escuchar un que tengas un buen día en una voz que suena como a la muerte misma. Y después tienes que llevar tus feas y poco sólidas bolsas de plástico a tu carrito que tiene una de esas llantas locas que lo hacen moverse irremediablemente a la izquierda. Todo mientras pasas por un estacionamiento sucio y lleno de gente y tratas de subir las bolsas de tu automóvil de manera que nada se vaya a salir o rodar por la cajuela durante el camino.
y luego tienes que manejar en medio de un lento y pesado tráfico para llegar a tu casa, etcétera, etcétera. Todos han pasado por esto, claro, pero todavía no ha sido parte de la rutina de ustedes, graduados, día tras día, mes tras mes, año tras año, pero lo será, junto con otras rutinas menos aburridas, tediosas y sin sentido. Excepto que este no es el punto. El punto es que dentro de toda esta mierda frustrante entra el trabajo de escoger. Como el tráfico es lento, los pasillos atestados y la fila para pagar larga, si hago una decisión consciente sobre qué pensar y a qué poner atención, estaré enojado y seré miserable cada vez que tenga que ir de compras al supermercado porque mi configuración natural hace que en esas situaciones en donde estás todo gire en torno a mí, a mi hambre, a mi fatiga, a mis ganas de irme a casa y todo parecerá que todos los demás en el mundo están en mi contra, frustrando mi camino y a todo esto, ¿quién chingados son todas estas personas en mi camino? Y mira qué repulsivas lucen la mayoría de ellas y cómo parecen ovejas haciendo fila en la línea para pagar y qué tan irritante y descortés es que las personas hablen así de fuerte por medio del celular en medio de la fila y que miren qué injusto todo esto que ocurre a mi alrededor. No me lo merezco. He trabajado realmente duro todo el día, tengo hambre, estoy cansado y no puedo irme a mi casa por culpa de todas esas estúpidas y malditas personas. O por supuesto, si estoy en una forma más consciente de mi configuración predeterminada, socialmente consciente, puedo pasar mi tiempo atorado en el tráfico, enojado y disgustado con todas estas gigantes y estúpidas camionetas familiares, mientras gastan su derrochador y egoísta tanque de 50 o 150 litros. Y puedo extenderme hablando de cómo las calcomanías religiosas o patrióticas parecen siempre estar pegadas en los vehículos más monstruosos manejados por los más feos, desconsiderados y agresivos conductores norteamericanos, quienes además suelen hablar por celular mientras tocan su claxon, solo para ponerse 6 estúpidos metros delante en el tráfico, y puedo pensar en cómo los hijos de nuestros hijos van a odiarnos por haber despreciado todo el combustible del futuro y probablemente haber jodido el clima, y en cómo todos somos malcriados, estúpidos y egoístas, y cómo todo apesta y todo es una mierda y así sucesivamente. Miren, si decido pensar así está bien, muchos de nosotros lo hacemos, excepto que ese es el pensamiento que tiende a ser fácil y automático, no tiene que representar ninguna lección, es predeterminada. Pensar de esta manera es mi configuración predeterminada. Es la forma automática e inconsciente con la que experimento lo aburrido y frustrante de la vida adulta, una vez que opero con la automática e inconsciente creencia de que soy el centro del mundo y que mis necesidades y sentimientos inmediatos son lo que deben determinar las prioridades del mundo. La cosa es que obviamente hay diferentes maneras de pensar ese tipo de situaciones. Hay mucho tráfico, todos estos vehículos están parados y estorbándome en el camino. No es imposible pensar que alguna de estas personas manejando camionetas familiares hayan estado en horribles accidentes automovilísticos en el pasado, y ahora manejar para ellos se ha vuelto una experiencia tan traumática que su terapeuta no ha tenido más remedio que aconsejarles comprar una camioneta grande en la que se sientan suficientemente seguros de manejar. O que la Humber que acaba de meterse enfrente de mí está siendo manejada por un padre cuyo hijo está herido o enfermo en el asiento del copiloto y está tratando de evadir desesperadamente el tráfico para llegar pronto al hospital y tiene una prisa mucho más legítima que la mía. Realmente soy yo quien está
atravesándose en su camino. O puedo escoger forzarme a considerar que muy probablemente las demás personas haciendo fila en el supermercado están tan aburridas y frustradas como yo, y que en lo general algunos de ellos también tengan vidas mucho más difíciles, tediosas y dolorosas que la mía. Y así sucesivamente. De nuevo, por favor no piensen que les estoy dando un consejo moral o que estoy diciendo que tienen que pensar de esta manera o que alguien automáticamente espera ello de ustedes porque es muy difícil, toma voluntad y esfuerzo, como si yo algunos días no me sintiera en la capacidad de hacerlo o de paso no quiera hacerlo. Pero la mayoría de los días, si están lo suficientemente atentos como para decidir, pueden decidir ver diferente a la señora gorda con mal de ojo y demasiado maquillaje que acaba de gritarle a su hijo en la fila para pagar. Tal vez ella no sea así siempre, tal vez lleva 3 noches seguidas sosteniendo la mano de su marido, quien está muriendo de cáncer, o tal vez esta señora es la empleada mal pagada de la oficina, que justo ayer te ayudó a resolver un engorroso trámite ejerciendo un pequeño acto de bondad burocrática. Claro, ninguno de estos casos es probable, pero tampoco es imposible. Depende de lo que ustedes prefieran considerar. Si están automáticamente seguros de saber qué es la realidad y quién es o qué es importante, si quieren operar en su configuración predeterminada, entonces ustedes, como yo, probablemente no van a considerar ningún escenario que no sea el fastidioso o el escenario sin sentido. Pero si realmente han aprendido a cómo pensar, cómo poner atención, entonces sabrán que tienen más opciones. Estará en sus manos hacer de una situación lenta, infernal y estresante no solo una experiencia significativa, sino algo sagrado, un fuego con la misma fuerza que enciende las estrellas, la compasión, el amor, la maravilla de todas las cosas. Esta onda mística no necesariamente tiene que ser la verdad. La única verdad que lleva mayúsculas aquí es que ustedes tienen la capacidad de decidir cómo quieren ver las cosas. Esto me parece es la libertad de la educación verdadera, de aprender cómo estar bien equilibrados. Ustedes pueden decidir conscientemente qué tiene importancia y qué no. Ustedes deciden qué es lo que van a adorar. Porque aquí hay otra gran cosa que es verdad, verdad con B mayúscula. En el día a día de la vida adulta no existe tal cosa como el ateísmo. No existe tal cosa como no adorar nada. Todo el mundo adora algo. La única elección está en qué decidimos adorar. Y una gran razón para decidir adorar a algún dios o a algún parecido o a un espíritu, llámese Jesucristo, Alá, Yahvé, la diosa madre, las cuatro nobles verdades, una colección de principios éticos, es que prácticamente cualquier cosa que adores te comerá vivo. Si deciden adorar el dinero y las cosas, si es eso lo que consideran que tiene una verdadera importancia en la vida y en donde encuentran el significado de ella, entonces nunca tendrán suficiente. Nunca van a sentir que tienen suficiente. Esa es la verdad. Si deciden adorar su propio cuerpo, su belleza y su encanto sexual, siempre se sentirán feos. Y cuando la edad se empiece a notar, ustedes habrán muerto 1 millón de veces antes de que finalmente los lloren.
Hasta cierto punto ya todos sabemos estas cosas. Han sido codificadas en mitos, proverbios, clichés, trivialidades, epigramas, parábolas. Es el esqueleto de toda buena historia, el mensaje. El secreto está en mantener esta verdad enfrente de nosotros diariamente, conscientemente. Si adoras el poder, te sentirás débil y con miedo. Y necesitarás más poder sobre otros para anestesiar y calmar el miedo. Si adoras tu intelecto y tu inteligencia, si adoras ser considerado inteligente en los demás, siempre terminarás sintiéndote estúpido, un fraude, siempre a punto de ser descubierto. Y así sucesivamente. Miren, la cosa más insidiosa de estas formas de adoración no es que sean malignas o llenas de pecado, es que son inconscientes. Son configuraciones predeterminadas, son el tipo de adoración que gradualmente nos atrapa día tras día, haciéndonos más selectivos en lo que vemos y en cómo medimos el valor de las cosas sin siquiera estar plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. Y el llamado mundo real no te desanimará a operar con tu configuración predeterminada, porque el llamado mundo real de hombres, dinero y poder se lleva bastante bien con el combustible del miedo, el desprecio, la frustración, los deseos egoístas y la adoración a sí mismo. Nuestra cultura contemporánea le ha puesto un amén a estas fuerzas de modo que han cedido el paso a la riqueza, el confort y la libertad personal. Es la libertad para ser amos de nuestro pequeño e irrisoriamente minúsculo reino, solos en el centro de toda creación, tan pequeño como nuestro cráneo. Este tipo de libertad suena muy atractiva, pero por supuesto hay diferentes tipos de libertad, y del tipo más preciado de libertad no van a escuchar hablar mucho más allá afuera en el mundo competitivo del ganar, conseguir, mostrar y exponerse. El tipo de verdadera libertad, de libertad significativa, de la más importante libertad involucra atención, conciencia, disciplina, esfuerzo y ser capaces de preocuparse realmente por los demás, sacrificarse por las demás personas una y otra vez realizando miles de pequeños actos, nada sexys, actos día tras día. Esa es la verdadera libertad. Eso es ser enseñado a cómo pensar. Es la alternativa a la inconsciencia, la configuración predeterminada, la carrera de ratas, la constante e insistente sensación de haber tenido y haber perdido algo infinito que no se sabe realmente qué es. Ya sé que todo esto es probablemente aburrido, no suena nada divertido, refrescante o inspirador como suelen hacerlo los discursos de las ceremonias de graduación. Lo que es, como lo veo hasta ahora, la verdad como un montón de basura retórica recortada. Obviamente pueden pensarlo como ustedes deseen, pero por favor no lo vean como un sermón donde la doctora Laura mueve el dedo índice de forma acusadora y monótona. Nada de esto se trata de moral, religión o dogma o sofisticadas preguntas sobre la vida después de la muerte. La cuestión aquí es la vida antes de la muerte. Es llegar a los 30 o incluso a los 50 sin querer dispararse a sí mismo en la cabeza. Es sobre el verdadero valor de la educación, que no tiene que ver con calificaciones o títulos, sino con una simple conciencia. Conciencia de lo que es real y esencial,
tan escondido a simple vista alrededor de nosotros, que tenemos que recordarnos una y otra vez día tras día. Esto es agua, esto es agua, esto es agua, esto es agua, esto es agua. Estos esquimales neandertales pueden ser mucho más de lo que parecen. Es inimaginablemente difícil hacer esto. Vivir de manera consciente, adulta, día tras día. Lo que significa una vez más el cliché es cierto. Su educación realmente es el trabajo de una vida y comienza ahora. Les deseo mucho más que suerte.